Ya chicos, buenos días. Un poquito el internet está un poco lento, así que vamos a empezar. Hoy día nos toca ya la semana 7, así que vamos a ver que ya nos queda una semana. Esta es la penúltima semana. No se olviden que hoy día es el examen a las 4 de la tarde, así que vamos a empezar con nuestra clase para la siguiente semana, ¿ya? Vamos a empezar, así que ¿están listos para el examen de hoy? Hola. Sí, profe. Ya, muy bien, muy bien. Ya repasen, no Profe, se buenos olviden, ¿ya? días. Buenos Profe, buenos días. días. Hola, Franklin, ¿qué tal? Ya, vamos a empezar entonces. Voy a presentar mi pantalla y vamos a hablar de algunos elementos importantes, ¿no? Mencionamos la otra vez que estábamos hablando de la célula vegetal, ¿no? Cómo estaban formados los tejidos. Y ahora vamos a hablar sobre algunas partes importantes de las plantas, ¿ya? De los organismos vegetales, ¿ya? Sobre todo de organismos vegetales superiores, en las cuales tenemos la raíz, ¿no? Entonces ahí tenemos la raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser la raíz? A ver, ustedes que conocen o han visto o han escuchado sobre la raíz de los organismos vegetales, ¿no? ¿No? Conocen varios tipos de raíces, vamos a ver eso también, ¿ya? Entonces, como vemos acá, la raíz es la parte de la planta que crece. ¿En qué sentido crecería la raíz? A ver, ¿en qué sentido crecería la raíz? ¿En qué sentido nos encontramos a la raíz? ¿No? ¿En qué sentido? ¿Sí? Si el tallo crece para arriba, ¿no? Entonces, el tallo, las hojas y todo está, ¿no? ¿No? Crece para la parte superior, ¿no? Donde es el planeta, ¿no? Tierra, ¿no? Acá la raíz crece en sentido inverso al tallo, ¿no? Entonces, en sentido inverso, ¿ven? Acá ya empieza la tierra y todo eso, entonces va a crecer en sentido inverso al tallo, y acá lo tenemos, ¿no? En sentido inverso al tallo. Y acá podemos conocer algunas de sus principales partes, ¿no? Algunas de sus principales partes. ¿Ya? Entonces, acá ustedes ya lo completan, ¿no? Entonces acá vamos a ver que la raíz, ¿no? Es la parte de la planta que crece en sentido inverso o contrario, ¿no? Acá está, en sentido inverso o contrario al tallo, porque el tallo va a ir para la parte superior, para la parte superior, ¿no? Entonces ahí tenemos esa parte importante. Ahora, ¿qué partes contiene la raíz? Como vemos, la raíz, ¿no? Acá vamos a ver. Como vemos la raíz, acá la raíz contiene un cuello, ¿no? Un cuello importante, ¿no? Ahí podemos ver el cuello, ¿no? Que es importante. El cuerpo, ¿no? El cuello, el cuerpo, ¿sí? Y las raicillas, ¿no? Por acá están las raicillas. Pero vemos acá, por ejemplo, raíces secundarias, una raíz principal, ¿sí? La zona pilífera y la cofia o pilorriza, ¿no? Y los pelos absorbentes. Así que vamos a completarlo acá. Algunas partes importantes que nosotros podemos ver, sobre todo las partes más estructuradas, ¿ya? Acá está. El cuello. Entonces, ¿qué viene a ser el cuello? ¿No? El cuello vendría a ser el plano, ¿no? El plano que separa, creo que acá también lo he apuntado, a ver, acá está. El plano que separa la raíz del tallo, ¿no? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, esta parte del cuello, ¿no? Es la parte que separa la raíz, ¿no? Del tallo, ¿no? El tallo es la parte donde nosotros podemos ver, a ver, vamos a verlo acá, acá mejor, en PowerPoint, ¿ya? Ahí. Ujú. Lo vamos a agrandar un poquito, ¿ya? Ahí está. Listo. Ahora sí.
Entonces, acá como vemos, chicos, acá vemos esta parte del cuello, ¿no? Del cuello es la parte que separa la raíz, ¿no? Del tallo. El tallo va a ir para arriba, pues va a crecer para arriba, ¿no? Ahora, no solamente tenemos el cuello, ¿no? También tenemos el cuerpo, ¿no? El cuerpo, este eje vertical, ¿no? O primario. Entonces acá está el cuerpo, que es el eje principal, ¿no? El eje principal, ¿no? O primario, ¿no? El eje vertical o primario. Ya acá está el cuerpo. Y de ahí vamos a tener, ¿no? Algunas regiones de la raíz, ¿no? Entonces, en estas regiones, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿no? La cofia, ¿ven? La cofia o pilorriza, ¿ven? Esta parte de acá, la cofia o la pilorriza. ¿Sí? Esta parte es el tejido, ¿no? Resistente que envuelve a la extremidad de la raíz. ¿Ven? Acá a la puntita es la parte más exterior, ¿no? ¿No? Entonces, esta parte que envuelve a la parte exterior se llama cofia o piloris. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, protege, dice, al cono vegetativo. Esa es la parte donde empieza, pues, la raíz a crecer, a ensancharse, ¿ven? ¿Sí? Esto ya es una raíz muy grande, ¿no? Pero cuando empieza a crecer una plantita, ven, una pequeña raíz primero, ¿no? Del maíz, por ejemplo, ¿no? El maicito crece y va a tener pequeños pelitos, pero después va a crecer y va a ensancharse, ¿no? Entonces esa es la parte de la cofia que empieza a ensancharse, a crecer y a profundizarse más. Ya, después va a haber otra zona de crecimiento, ¿ven? Es un poquito más arriba, es la región, ¿no? Subterminal, o sea, antes que termine esta parte en la cofia y la pilorriza, ¿no? Entonces ahí va a haber una región, ¿no? Que va a estar más cerca a la zona pilífera, ¿no? Esta parte de acá, un poquito más arriba. ¿Sí? Esta región pilífera son los que desarrollan, pues, los pelos de absorción, ¿no? Los pelos de absorción. ¿Ya? Entonces, de la raíz principal. Pero hay otros pelos de absorción por ahí, pues raíces secundarias también, ¿no? Pero estamos hablando de la raíz principal. Y ahí vamos a encontrar pues los pelos absorbentes, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchas partes importantes, pero ya hemos mencionado las tres partes importantes que hemos visto, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Esta parte importante de la raíz, ¿no? Ahí está. El cuello, el plano que separa la raíz del tallo, el cuerpo, el eje vertical o primario y las raicillas o ramificaciones. Entonces, cuando veamos, ¿no? Vemos a esta parte de la planta, vamos a encontrar al cuello, al cuerpo y las raicillas, ¿no? Por acá están las raíces, todas las raíces. Pero estas raíces, como vemos, tienen una raíz principal, que es la que va a crecer, profundizarse, va a estar la zona pilífera, ¿no? Una zona donde va a empezar a crecer, ¿no? O va a tener bastantes pelos absorbentes, pelos de absorción, una zona de crecimiento, ¿sí? Donde ahí vamos a encontrar, pues, diferentes, elementos, ¿no? Para su desarrollo de esta parte de, ¿no? Donde va a crecer la raíz y la parte que protege a esa parte de crecimiento es la cofia o la pilorriza, que es la región que protege, pues, esta parte, ¿no? ¿Ya? Al cono vegetativo, al cono que va creciendo, ¿no? Y ahí vamos a ver raíces secundarias y los pelos absorbentes, ¿no? Los pelos absorbentes. ¿Ya? Listo. Ahí están las principales partes. Muy bien. Ya completamos acá, ustedes ya lo completan, ¿no? Empezamos a explicar, ¿ven? Acá están las regiones de la raíz, les estaba diciendo, la zona pilorriza, ¿no? Es el tejido resistente que envuelve a la extremidad de la raíz, protege al cono vegetativo. Ahí está. Entonces ahí encontramos esa característica, ¿no?
¿no? Entonces ahí podemos ver, acá podemos ver esas partes importantes. También a quién tenemos, a la zona de crecimiento. Es la región subterminal o región de la pilífera con pelos de absorción. Entonces ahí podemos ver, ¿sí? Acá está la zona pilífera, ¿no? O los pelos de absorción y las zonas de ramificaciones está entre la región pilífera y el cuello. Entonces, ¿dónde están las zonas de ramificación? Entre el cuello, ¿no? Esta parte de acá, ¿sí? A ver, vamos a ver. Podemos ver esto. Ahí. Podemos ver esta parte de acá, ¿no? A ver, un ratito, un ratito. Acá estoy implementando un programita para dibujar. A ver, vamos a ver si se puede dibujar. Ujú. Ya más tarde lo hacemos con eso. Ya, entonces va a ser con esta parte de acá, desde el cuello, ¿no? Dice, desde el cuello, ¿no? Y hasta la zona, esta zona de ramificación va a ser hasta la zona pilífera. Esta es la zona de ramificación, ¿no? La zona de ramificación. ¿Ya? Ahí está la zona de ramificación. ¿Ya? Entonces, esa es la parte importante de la raíz, la zona de crecimiento, ¿no? Entonces, ahí está. Podemos encontrar a esta zona de crecimiento, ¿no? Crecimiento o ramificación es la parte donde va a crecer la plantita, ¿no? Zona de ramificación, perdón. Zona de ramificación, ¿ya? Porque la zona de crecimiento es la parte de acá, ¿no? Esta parte de acá. Ya, entonces ahí tenemos esa característica principal. ¿Ya? Mm, listo. Ahí tenemos esa parte principal. Muy bien. Ahí está. Ahora, también va a existir ramificaciones, ¿no? De la raíz, ¿no? Vamos a seguir viendo. Entonces ahí vamos a encontrar la parte lateral, ¿no? Ya, voy a cerrar esto. Ya, la parte lateral o la radícula que crece y forma la raíz principal, que observan predominio sobre otras que nacen a sus costados. Entonces acá como vemos, esta parte principal, ¿no? Va a tener una parte lateral, ¿no? Las partes laterales, las de los costados, ¿no? Entonces ahí va a tener ese tipo de ramificación lateral, ¿no? La parte terminal es la radícula, detiene el crecimiento del cuello, ¿no? De esta parte de acá, de la raíz o del mismo tallo y nace un manojo de raicillas, ¿ya? Entonces ya acá va a empezar a crecer, pues, ¿no? Detiene, ¿no? El crecimiento del tallo y va a empezar a crecer las diferentes tipos de raíces, ¿ya? Ahí está la parte importante de las ramificaciones de la raíz. Y el crecimiento es la subterminal, es decir, que la parte que crece y que es la que sigue a la pilorris. Acá está la zona de crecimiento. Bueno, eso para entenderlo un poquito mejor, como parte una raíz, ¿no? De una parte lateral, una parte terminal, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento del cuello y del tallo, ¿no? Terminal, y una parte de crecimiento, ¿no? Que es la cofia o la pilorriza, ¿no? La cofia o la pilorriza. Ya ahí tenemos entonces esa parte importante de la raíz. Ahora, ¿qué funciones debe cumplir la raíz? ¿Qué funciones va a cumplir la raíz? Vamos a ver que va a cumplir diferentes funciones. A ver, ¿qué funciones? Una primero es de fijación. A ver, de fijación, vamos a completar acá. Otra vez ser de absorción, va a absorber,
y otro es va a servir de órgano de transporte y de conducción, Entonces creo que lo tenemos por acá. A ver. Bueno, acá no se ha actualizado. A ver, acá sí creo que tenemos actualizado. Lo vamos a cambiar. Ahí está. Ya, entonces la raíz, dice, va a ser de fijación por el geotropismo, ¿no? Geotropismo. O sea, va a tener atracción hacia la tierra. Geotropismo quiere decir, geo es tierra, ¿no? Tropismo es atracción o, ¿no? Porque la raíz va a ir entrándose más y más sobre la tierra, ¿no? En los árboles grandes, por ejemplo, ¿han visto? Hasta algunas raíces, ¿no? Algunas raíces, por ejemplo, salen, ¿no? Salen, pues, ¿no? Se salen hacia la superficie, ¿no? Pero hay otras que se profundizan más, Entonces ahí vamos a tener, por el geotropismo se hunden en el suelo, ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es esa función? Ya va, una de ellos el geotropismo, ¿no? Otra es la inmoviliza, perdón, a la planta por contacto mismo con el suelo, ¿no? Entonces, cuando vengan vientos, ¿no? O cuando vengan fuertes ventarrones, la raíz pues le da esa resistencia, ¿no? Esa fijación al suelo para que no salgan pues, ¿no? De la superficie. Pero ¿qué tal vienen pues unos vientos muy fuertes, huracanes y todo eso? Bueno, acá no hay mucho de eso, ¿no? Eso se ve más en el norte, en Europa, en Asia, ¿no? Donde los vientos pues levantan pues hasta árboles, ¿no? Muy grandes, ¿no? No sé si habrán visto ustedes eso. Alguna vez han visto en las noticias, ¿no? ¿No? Que hay, ¿no? Hay vientos muy fuertes, hasta el agua, ¿no? Hasta el agua, ¿no? Ah, acá sí, pues el agua, ¿no? Han visto cuando llueve, los ríos crecen y cómo, ¿no? Lavan pues la parte de la superficie donde están los árboles, las plantas, y cómo, ¿no? Llevan pues se llevan árboles pues grandes, ¿no? El año pasado creo hubo pues en Quillabamba, creo, ¿no? En Quillabamba, no sé en qué parte de Quillabamba, hubo pues salió un riachuelo, ¿no? Una parte de un riachuelo y se llevó pues árboles, casas y todo eso, ¿no? ¿No? Los huaicos, no sé si habrán escuchado esa palabra, huaicos. ¿Hola? ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado o no? Sí, ahora está peor, Sí, ¿no? profe. ¿Ya? Sí, sí, pues, ¿no? Y entonces los árboles y todo eso, ¿no? Pierden pues esa fijación que tienen en el suelo, ¿no? Y los vientos también, pues a veces hay ventarrones muy grandes, ¿no? Que pasan en la tierra. Listo, ahí está. Eso es la parte importante de la función de la raíz. Dice, otra función importante es un órgano de absorción. ¿Sí? ¿Por qué es importante este órgano de absorción? ¿Por qué es importante este órgano de absorción? A ver, ¿por qué creen? ¿Por qué es importante ese órgano de absorción? Dice, porque absorbe, ¿no? La raíz va a absorber, ¿qué dice? De alimentación. Claro, va a absorber los alimentos, ¿no? La otra vez hablamos del xilema y el floema, ¿se acuerdan? Hola. Sí, profe. Sí, profesor. Ya, ¿quién cumplía esa función del xilema? ¿Qué transportaba el xilema? ¿La savia bruta o la savia elaborada? La savia bruta, profe. Ahí está, ¿ven? El Sí, xilema profesor, la savia transportaba. bruta. Ahí está. Ya, listo. Entonces no se olviden eso, ¿ah?
Ya, entonces ahí está. Absorben sustancias inorgánicas, pues, ¿no? Ya absorben los pelos absorbentes, pues órganos de absorción son los pelos absorbentes, ¿no? Entonces la raíz tiene pelos absorbentes que absorben las sustancias inorgánicas nutritivas que van a ir hacia las hojas y ahí va a haber el proceso de fotosíntesis y se va a convertir en savia elaborada, ¿no? Y ahí va a ir como alimento hacia las plantas. Entonces va a tener estos pelitos absorbentes, ¿ven? Pelos de absorción, absorbentes, ahí está, ¿no? Y va a tener muchos pelos, pues, absorbentes ahí la raíz. Listo, ¿qué más decimos? Ya, ahí tenemos los pelos de absorción. Entonces también dice, es el órgano de transporte y depósito, ¿no? Entonces ahí va a haber, ¿no? Estos pelos de absorción, perdón, antes de pasar al otro, estos pelos de absorción, ¿no? Van a succionar por ósmosis, ¿se acuerdan ósmosis? ¿No? Ósmosis es el paso de una célula, ¿no? En una célula, ¿se acuerdan? Había la célula y había un paso de una zona de mayor concentración de nutrientes a una zona de menor concentración y ahí pasaban pues por esa, mm, por esa membrana celular, ¿se acuerdan? Ya, ahí está. Ya, entonces ahí va a haber una absorción por ósmosis de líquidos, ¿no? Todos son sustancias, sustancias sales, el agua, entonces ahí va a absorber eso, ¿no? Entonces ahí está. Ya, entonces ahí tenemos un importante órgano de absorción. Otro órgano, dice, también es el órgano de transporte y depósito. Entonces ahí dice, transporta en la savia, ¿no? Ahí está, tenemos la savia, ¿no? La savia bruta, ahí tenemos esa savia bruta, que son agua y minerales, ¿no? Y algunas raíces almacenan reservas alimenticias, ¿no? Sí, han escuchado de hablar de las tuberosas, ¿no? Las tuberosas o los tubérculos, ¿sí? La papa, por ejemplo, ¿conocen la papa? ¿Alguna vez han visto cómo siembran la papa? O la Sí. yuca, no sé, ¿no? Ahí existe ese tipo de, ¿no? De raíces, ¿no? Vamos, ya, entonces existen ese tipo de raíces. Ahí está, entonces funciones de la raíz. Bueno, acá ustedes ya lo completan, pues, ¿no? O ya lo tienen completo, creo, ¿no? Ya ustedes ya lo pueden completar. A ver, vamos a arreglar para que no esté muy allá. Ahí está, ahí. Y les alcance el espacio para completar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa principal función de la raíz. La fijación, la absorción, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? El órgano de transporte va a transportar la savia y también va a ser de reserva, ¿no? De reserva. Transporte y conducción es lo mismo y también va a ser de depósito, ¿no? Va a depositar algunos, por ejemplo, acá la papa, ¿no? Digamos que esta es la raíz de la papa. Acá va a haber, pues, ¿no? Acá va a estar la flor, ¿no? La planta misma y todo. Y acá abajito va a estar las papas, ¿no? O si es una yuca, ¿no? Va a ser una raíz tuberosa, o sea, una raíz principal, ¿no? ¿Han visto cómo crece la yuca? Los que viven en el valle, en las zonas de la selva. La yuca, pues esta es la parte de la yuca, ¿no? Es de la parte de la raíz principal y se llama tuberosa y ahí, ¿no? Se engrosa y ahí ven, la yuca es como una raíz grande, pues muy grande y es dura, ¿no? Y ahí van y eso sacan, pues, ¿no? Y ahí lo consumimos. ¿Les gusta la yuca o no les gusta la yuca? Listo, ahí está. Bueno, ahí está. Ah, ya, esto se ha movido para acá. Ahí está. Ah, ya, ya. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a clasificar a las raíces. Vamos a clasificar a las raíces. Vamos a ver muchas clasificaciones de la raíz. Así que vamos a ver solamente una de ellas, ¿ya?
pero hay más clasificaciones de la raíz, ¿ya? Vamos a ver que las raíces pues se van a clasificar, ¿no? Según su origen, según su forma, ¿no? Eh, según el medio en que viven y todo eso, ¿no? ¿No? Y también va a haber por la duración, según la consistencia y todo eso, ¿ya? Entonces, de repente más tardecito les voy a colocar una información más completa sobre la clasificación de las raíces para que lo puedan leer. Ya, entonces ahí vamos a ver algunas clasificaciones importantes. Ya, entonces, a ver, según su forma, podemos ver, ¿no? Acá, ¿no? Axonoformas, miren, ya, vamos a ver acá axonoformas, miren, diferentes formas, ¿no? Diferentes, una sola raíz principal, ya, pero no va a tener pues mucha, ¿no? Un solo axón, o sea, una sola cola, ¿no? Algo así, ¿ya? Y varias raíces laterales, ¿no? Varias raíces laterales. Acá, por ejemplo, tenemos ramificadas, ¿no? Miren, varias varias ramificaciones, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a tener estas varias ramificaciones por acá, ¿no? No hay así una raíz principal como la que tenemos acá, ¿no? ¿Ven? Esta es la que mayormente conocemos, ¿ya? Ramificadas, varias, ¿no? No hay una raíz principal, ¿no? Acá tenemos fascicular, varias, ¿ven? Varias, varios tipos de raíces, no hay una raíz principal, ¿ven? Varios tipos como si fueran, eh, un eje primario, ¿no? Que defina su crecimiento o detiene su crecimiento, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar como un manojo de raicillas, pues, ¿no? Raicillas, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar las tuberosas, ¿ven? En lo que les estaba diciendo, las tuberosas. Y dentro de esas, pues, tenemos a la papa y todo eso, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos, ¿ven? Varias. La papa, pues, tiene varios, ¿no? Varios tipos de raíces y se forma, pues, como un fruto de reserva, ¿no? De reserva. Napiforme, ¿no? Acá, como vemos, napiforme, el eje primario conserva el predominio, ¿no? Acá miren, un solo fruto, pues, ¿no? Acá más o menos, si hablamos de productos, podemos ver acá el nabo, por ejemplo, ¿no? El nabo, ¿ya? Y advenicia, ¿no? Advenicia, ¿ya? Vamos a ver que esta se encuentra, pues, ¿no? Tipo de raíces, ¿no? Que también parecen, unos solos, unas solas, raíz principal y unas secundarias, ¿no? Entonces, estas que se derivan, pues, de, ¿no? Que se encuentran más cerca al tallo, ¿no? 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 Y pueden, y se derivan, pues, muy importantes de la ratícula, ¿no? De la ratícula. Ahí está. Bueno, hay varias formas, ¿no? Según su forma, solamente lo he puesto porque es la más conocida y la más sencilla de recordar, ¿no? ¿No? Sobre todo las tuberosas y las napiformes, ¿no? Y esta es la fascicular también, ¿no? ¿No? Varias raicillas ahí al costado, ¿no? Pero también podemos ver, según su medio, ¿no? Donde viven, podemos ver las terrestres o normales, podemos encontrar también, las acuáticas, ¿no? Hay plantas ¿no? Que, por ejemplo, viven en el agua, ¿no? O crecen en el agua, ¿no? Entonces ahí están plantas acuáticas, las aéreas también, ¿no?
¿no? Entonces, por ejemplo, las orquídeas y todo eso, ¿no? Vamos a ver muchos ejemplos, ¿no? Vamos a ver muchos ejemplos, ¿ya? También podemos encontrar por su duración, podemos encontrar, pues, hay varias que duran, pues, casi un buen tiempo, ¿no? Por ejemplo, el maíz que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se siembra? ¿Cuándo es época de siembra? En agosto, creo, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, casi 8 meses, ¿no? ¿Ven? Casi es una planta que vive, ¿no? Anual, ¿no? Anual. Ahí está. Entonces ahí también por su duración podemos encontrar al trigo, al maíz, ¿no? No sé, los otros cereales andinos, la kiwicha, la quinoa, no sé cuánto tiempo dura, pero hay algunas que duran buen tiempo, ¿no? Ya, entonces ahí, mm, también hay otras que son, bianuales, ¿no? O como la zanahoria, bueno, la remolacha o la remolacha que nosotros conocemos como ¿cómo se llama esto? La beterraga, pues, ¿no? La beterraga. Y perennes, o sea que ya duran mucho tiempo todos los árboles que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues de acá, estos árboles que tenemos en las ciudades, en el Valle Sagrado, en diferentes tipos de árboles que conocemos, duran pues años y siglos, ¿no? Bueno, no tantos siglos, ¿no? Pero duran buen tiempo, ¿no? Tenemos ahí pues, ¿no? Estos árboles enormes que están en las plazas principales de las ciudades, pues, ¿no? Ahí podemos encontrar varios tipos de árboles. Y según su consistencia también podemos encontrar, pues, a los árboles, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no? La clasificación de las raíces según su consistencia van a ser leñosas, ¿no? Semileñosas, herbáceas, ¿no? O carnosas, ¿no? Entonces vamos a ver ahí varios tipos de raíces. Y lo podemos ver acá, ¿no? Las leñosas, por ejemplo, son de los árboles y arbustos, ¿no? Que nosotros conocemos uh, monocotiledonos, ¿no? Ahí podemos encontrar, pues, un monocotiledón, que quiere decir una sola semilla, ¿no? Entonces vamos a encontrar varios frutos que tienen solamente una sola semilla, ¿no? Sobre todo las gramíneas, ¿no? Ahí está. Semileñosas podemos encontrar pues a las palmeras, ¿no? Vamos a ver diferentes tipos de palmeras, ¿no? Y también podemos encontrar a las carnosas, por ejemplo, los rábanos, ¿no? Los rabanitos también crecen pues así, ¿no? Varias que tienen, ¿no? Como los tubérculos o los rizomas, ¿no? Ahí vamos a encontrar ahí. O la remolacha también, ¿no? La remolacha también crece así como esto de acá, ¿no? ¿Sí? Como las napiformes, ¿no? Crecen un solo fruto, ¿no? Ahí está. Bueno, hay muchas clasificaciones de la raíz, no se preocupen, no les voy a preguntar sobre cuál es la clasificación de tal o tal raíz, ¿no? Imagínense si yo les preguntara, uy, tendrían que aprender. Eso ya lo van a aprender cuando ya ingresen, pues, ¿no? Y ahí van a tener, pues, estas clasificaciones de las raíces más completas, ¿no? Entonces ahí, pero les puedo mandar una lectura, ¿no? Más detallada de estas partes importantes de la raíz. Listo. Entonces, vamos a pasar, ¿no? A un punto importante, ya no solamente la raíz, ¿no? Sino vamos a hablar del tallo, ¿no? Del tallo. Acá vamos a tener al tallo. A ver, entonces, ¿qué es el tallo? A ver, vamos a ver. Ya hemos terminado de la raíz, hemos avanzado, ¿no? Es importante mencionar las principales características de la raíz, ¿no? De la raíz. Y ahora vamos a hablar del tallo. Ahí está.
¿Qué es el tallo? Dice, es la parte de la planta que desempeña las funciones. ¿Qué tipo de funciones desempeñará el tallo? ¿No? El tallo. ¿Qué tipo de funciones va a desempeñar el tallo? A ver, vamos a ver qué tipo de funciones. Ya dijimos esto. El tallo, dice, es la parte de la planta que desempeña las funciones de sostén y conducción, ¿no? ¿Se acuerdan de qué estaba formado, ¿no? ¿De qué tejido sostén estaba formado, ¿no? Los tejidos vegetales. El tejido sostén, ¿cómo se llamaba? Hola. El tejido sostén tenía dos partes importantes. ¿Cuáles eran? El colénquima, que es las células vivas, y la esclerénquima, ¿no? ¿Se acuerdan? Es la parte más dura de la corteza y todo eso. ¿Se acuerdan? No se olviden, hoy día es del examen, ¿ah? Listo, entonces, no solamente va a ser de tejido sostén, ¿no? No solamente va a ser de tejido sostén, sino también va a ser, ¿qué dice? También vamos a tener el sentido de conducción, va a cumplir una función importante en la conducción de la savia, ¿se acuerdan? El xilema y el floema, ¿no? El xilema que estaba formada pues por células, ¿no? Lignificadas o duras, ¿no? Sí, y que le daba también esa resistencia y permitía la conducción de la savia bruta. Y el floema que transportaba ¿cuál tipo de savia? A ver, ¿cuál tipo de savia? La savia elaborada, pues, ¿no? Y que presentaba cribas, ¿no? O sea, pequeñas, celdas con orificios y donde el sentido del transporte era en ambos sentidos, ¿no? Sí, porque la planta necesitaba alimentarse, pues, ¿no? Una vez transformada esa savia bruta en savia elaborada, ¿no? Llevaba las sustancias nutritivas, pues, a toda la planta, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tenemos que el tallo es la parte de la planta que desempeña las funciones de sostén y conducción, ya, eso lo completa. Y acá tenemos un dibujito, pues, ahí de las partes del tallo, ¿no? Del tallo, ahí está. A ver, vamos a ver, ¿qué más nos dice? A ver, caracteres, ¿ya? Entonces dice caracteres. Órgano dotado de geotropismo negativo. Ah, ya. Mientras que la raíz tiene geotropismo positivo, ¿no? El tallo tiene geotropismo negativo. Se aleja de la superficie terrestre, ¿no? Mientras la raíz se acercaba más, quería estar más cerca de la, ¿no? De la parte de la tierra, ¿no? Mientras este tallo se aleja más, ¿no? Se aleja más, ¿no? Desprovisto de pelos absorbentes y de pilorriza, poseen yemas, hojas, flores y frutos. Ahí está. Entonces vamos a ver, miren, acá está. Este es el tallo, ¿no? Este es el tallo, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a mencionar acá. Ahí está. Acá está. Entonces acá tenemos, ¿ven? Esta yema, este es el tallo principal, ¿no? Acá está la yema, ¿no? Esto va a ir creciendo, pues mientras el tallo va engrosándose, acá también va a ir engrosándose las ramas, las hojas y el fruto, ¿no? Acá va a haber una yema axilar, ¿no? Una yema axilar, ¿no? ¿Ven donde alguna vez han subido a un árbol? Sí, ¿no? Van a haber diferentes partes importantes y estas yemas van a Yo, permitir profesor. que ah, estas yemas van a permitir que siga creciendo, pues, estas partes del tallo, ¿no?
¿Ya? Entonces ahí está el nudo, también va a empezar a salir, esa yema axilar va a permitir que siga saliendo más ramas, pues, ¿no? Más ramas. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ver, ¿no? Vamos a ver acá el origen, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a ver. Estas son las partes más importantes del tallo. El origen. Dice, toma origen en el talluelo y la gémula del embrión, ¿no? Entonces acá, como vemos acá, miren acá, ¿no? Acá está esta parte de la yema axilar o la yema terminal, ¿no? Ahí vamos a encontrar esa parte, ¿no? Ya vamos a encontrar esa parte del origen, toma origen en el talluelo o en el embrión, ¿no? Se debe a la división, ¿no? De las células, ¿no? De las células, a ver, vamos a ver, no me acuerdo bien. Acá está, se debe a la división de las células iniciales que forman el cono vegetativo. Ahí está. Entonces, acá tenemos esa parte importante de cómo está creciendo, ¿no? Este tallo, ¿no? Este tallo de las plantas. No solamente tenemos eso. Ya vamos a hablar primero de la yamificación, que es la parte importante de cómo va creciendo, pues, las yemas, ¿no? Va a haber una yema lateral, como vemos acá, cuando el eje primario tiene crecimiento indefinido. Acá está. Acá va a haber una yema terminal, una yema primaria y una yema axilar, ¿no? A los costados, ¿no? Lateral. Listo. ¿Ya? Y la yema terminal o dicotómica verdadera o dicotómica falsa o policotómica, ¿no? Hay plantas que presentan pues esta yema terminal en varias, poli es varias, ¿no? Varias yemas. Pero hay una que presenta solamente una yema terminal, ¿no? O dos dicotómicas, ¿no? Dos yemas, ¿no? Dos yemas principales. Pero la mayoría pues presenta este tipo de, ¿no? De dicotómicas verdaderas, ¿no? Verdaderas. Hay otra que es dicotómica falsa también, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esta característica importante. ¿Ya? Ahora, las yemas son pequeños cuerpos ovoides formados por una membrana y protegidos por escamas. Entonces, acá como vemos en esta imagen, vamos a ver, ven, esta yema, ¿no? Va a ir creciendo la planta, va a ir desarrollándose estas yemas, ¿no? Estas yemas. Y de ahí van a salir, pues, ¿no? Las ramas, o va a ir ensanchándose el tallo, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar esa característica principal de estas yemas. Ahí está. Ahora, ¿cómo clasificamos a los tallos? También tienen una clasificación, ¿no? Tienen ¿no? Una clasificación muy importante los tallos, ¿no? Entonces, vamos a ver una clasificación que hemos encontrado. Acá vamos a ver. Acá vamos a ensanchar un poquito esto. Ahí, a ver si se ve un poquito más. Ahí, se ve mejor, ¿no? Ahí está. Vamos a encontrar pues esta clasificación, ¿no? Tallos según tu situación, ¿no? Ahí está. Tallos subterráneos, ¿no? Según su situación puede ser subterráneos. Acá están los rizomas, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, encontramos a los rizomas, uno de los rizomas importantes, a ver si estoy bien, ¿no? Es, por ejemplo, los ajos, esas cosas, ¿no? Los ajos. Bueno, ahí podemos ver, ¿ya? Ese tipo de rizomas, ¿no? ¿Ya? También podemos ver, a ver, los rizomas pues son tallos que corren paralelamente a la superficie, ¿ven? Miren, acá está, ¿ven? Entonces, en vez de que la planta crezca para abajo, esta va
creciendo de costado, pues, ¿no? Acá entonces podemos ver acá este rizoma que crece pues en sentido paralelo, ¿no? A la superficie, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar pues algunas rizomas importantes eh, eh, que nosotros podamos conocer. Bueno, ahí está. Una planta importante dice que son los sellos de Salomón. Bueno, no los conocemos mucho. Pero hay otros rizomas que sí son comestibles, ¿no? Otro que es subterráneo también dijimos son las tuberosas, ¿no? Los tubérculos, ahí está. ¿No? Los tubérculos o tuberosas. Los tubérculos, bueno, son la papa, ¿no? Tenemos el camote y otros más. Y también las tuberosas o las raíces, ¿no? Grandes como la yuca, pues ahí el yacón, ¿no? Otros productos más. No solamente tenemos pues ahí, ¿no? A las, ¿no? Otro rizoma también, ¿no? Ahí tenemos en las rizomas. Y también tenemos a las raíces o los tallos, ¿no? Tallos, ¿no? Tallos aéreos, ¿no? Vimos tallos subterráneos, ¿no? Los tubérculos o los rizomas, ¿no? Y también tenemos los tallos aéreos, ¿no? Ahí podemos encontrar muchos tallos aéreos, ¿no? Entonces, donde se va a formar el tronco, ¿ven? Acá está ya otro tipo de tallo, el tronco, ¿no? Eh, ¿No? Ahí podemos encontrar este tronco medio redondo, ¿no? ¿Ven? Acá hay otro en forma con plano, con espinas, como, ¿no? El nopal, por ejemplo, otro tipo en la tuna, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y hay otros como pubescentes, ¿no? Como la ortiga, ¿ven? Hay varios tallos así alrededor, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Hay otros que son de tronco, ¿no? De forma cónica, por ejemplo, el eucalipto, y podemos encontrar acá, miren, acá están, por ejemplo, las características más importantes de este tallo, ¿no? Miren, varias capas, acá está la parte externa, ¿no? El suber, la epidermis, ¿no? Y acá esta es la corteza, ¿no? Ahí está la corteza, ¿no? Ahí podemos encontrar esa característica, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, hay algunos como tallos propiamente dichos, eh, por ejemplo, algunas plantas como la violeta, ¿no? Hay algunas plantas que nos mencionan, ¿no? La caña, por ejemplo, también, ¿no? Presenta una forma cilíndrica, ¿no? Entonces ahí su estructura pues un poco vacía, ¿no? La caña, ¿no? Ahí está la caña de azúcar y todo eso, ¿no? ¿Ya? Vamos a encontrar pues tallos de distintas características, ¿no? De los aéreos y subterráneos. Bueno, eso es según su situación, ¿no? Pero según su consistencia también vamos a encontrar pues eh, árboles, tallos leñosos, ¿no? ¿No? O subleñosos como el bambú, herbáceos como ¿no? Como la del maíz, por ejemplo, ¿no? Leñosos, hay varios, casi todos los árboles son leñosos, ¿no? Son leñosos, ¿ya? Igual, según su duración, también va a haber una clasificación de los tallos según su duración, y va a ser, pues, anuales, ya dijimos, ¿no? ¿Cuáles son los anuales? El trigo, por ejemplo, ¿no? Duran bastante tiempo, ¿no? Bienales, ¿no? O sea, menos tiempo, ¿no? La mitad del año, ¿no? Y perennes, pues los árboles que nosotros conocemos. Pues ahí también casi es como las raíces, ¿no? Entonces, claro, cada raíz va a durar el tiempo que dure toda la planta, ¿no? No es por separado, ¿no? Entonces cada uno va a durar ese tipo de clasificación, ¿no? Ese tipo de clasificación. Bueno, hay muchos tipos de árboles que nosotros conocemos, entonces ahí vamos a encontrar, de acuerdo a esta
clasificación, ¿no? Las características de estos árboles, ¿no? A ver, entonces, ya hemos visto la clasificación y ahora vamos a ver qué funciones cumple el tallo, ¿no? ¿Qué funciones cumple el tallo? A ver, vamos a ver un poquito acá. Vamos a ver ahí. A ver, las funciones que cumplen el tallo son principalmente de sostén de las hojas, flores y frutos. Claro, le va a servir de sostén pues a toda la planta, ¿no? No solamente a la, ¿no? Es la parte complementaria que estamos viendo de la raíz y el tallo, y eso va a servir de sostén, ¿no? A las hojas, pues, porque estos tallos van a tener, ¿no? Ramas, y dentro de las ramas va a haber, pues, ¿no? Hojas, flores y frutos, ¿no? Ahí está. De conducción, también ya dijimos, ¿no? De la savia bruta, ¿no? ¿No? De la savia bruta, ¿no? Y por ahí va a pasar, pues, si son árboles leñosos, ¿no? Va a transportar, pues, esta savia bruta, ¿no? Y también por no, acá habla de los vasos leñosos, el xilema, y la elaborada por los vasos liberianos o floema, ¿no? Sí se acuerdan de eso, ¿no? Los vasos leñosos y los vasos liberianos, ¿no? Que tienen otro nombre, pues, en vez de colocarlo acá de repente, vasos eh, leñosos, acá podemos poner xilema y elaborada floema. Ahí está. También sirven de, ¿qué dice? De reserva alimenticia, ¿no? Ahí está. La caña, ¿no? ¿Por qué es importante la caña? A ver, porque, miren, es un tipo de, ¿no? La caña es como la del maíz, ¿no? Igualito, parecido, ¿no? Igual, ¿no? Y en el Perú se utiliza mucho este producto, la caña, para la extracción de azúcar, ¿no? Entonces ahí podemos extraer el azúcar. No, primero se extrae el jugo, ¿no? Después pasa por un proceso de evaporación y pasa a un proceso de cristalización y todo eso, ¿no? Y tenemos el azúcar, sobre todo el azúcar blanca que nosotros utilizamos como fuentes de, eh, fuente de, como fuente edulcorante, ¿no? ¿Sí? Otros utilizan la remolacha, por ejemplo, la beterraga, ¿no? Como es dulce también, entonces, ahora también ya no solamente utilizan el tallo, ¿no? O la beterraga, ¿no? Que nosotros como la raíz, ¿no? Sino ahora también están utilizando las hojas, ¿no? Las hojas. La stevia, por ejemplo. ¿Conocen la stevia? Hola, ¿han escuchado hablar de la stevia? Sí, Del profesor, Jacob. es dulce. Ah, ven, acá su compañera utiliza la stevia. El yacón, por ejemplo, es una tuberosa, ¿no? ¿Conocen el yacón? ¿Han escuchado el yacón? A ver, les voy a mostrar una foto del yacón. Es Sí, una profe, es raíz. como papa. Es como el camote, profesor. Acá He está el visto, yacón, miren. Acá está, miren, acá está. Es una raíz, miren, es una raíz tuberosa, ¿no? Ahí no está. veo. La papa es diferente, pues la papa es un tubérculo, ¿no? La papa crece como bolitas. Es distinto. A ver, papa y raíz. El papa, raíz. 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 Ay, no sé qué ha salido. Ahí está. Acá está, ¿ven? La papa es así, ¿no? Acá crece como bolitas. Mientras la tuberosa es distinto. Las tuberosas son la continuación, pues, de la raíz principal, ¿no? Por ejemplo, la yuca raíz, ¿ven? Miren, acá está la yuca, ¿ven? Esta es la raíz principal, ¿ven? Y cómo crece, ¿no? Ahí está, a los costados como raíces, ¿no? ¿Ven? Acá está el yacón, ¿no?
¿Ya ven? Entonces ahí está. Podemos encontrar ahí diferentes tipos de reservas alimenticias, ¿no? Y ahí, como ven, se obtiene, pues, en los tubérculos, sobre todo el almidón, ¿no? El almidón. A ver, otra función que cumple los, ah, los tallos, ¿no? Ya la clasificación de los tallos es de asimilación, ¿no? En los tallos herbáceos, ¿no? Como el del maíz, partes verdes de los tallos leñosos y tallos de plantas acuáticas. Entonces ahí vamos a encontrar, ¿no? Diferentes tipos de tallos, ¿no? Y estos van a cumplir una función de asimilación, ¿no? De las plantas, ¿no? Entonces ahí está. Los tallos herbáceos, las partes verdes de los tallos leñosos, ¿no? También, y los tallos de las plantas acuáticas. Van a asimilar sustancias, pues, ¿no? ¿No? Para sustancias por estos vasos, ¿no? Donde se conducen la savia bruta y la savia elaborada, ¿no? Ahí está. Listo, hemos hablado, hay mucho que hablar de las raíces y las clasificaciones de los tallos. Uy, nos demoraríamos todo una clase solamente hablando de la raíz, ¿no? Otra clase hablando de los tallos y su clasificación, y otra clase sería hablar solamente de las hojas, ¿no? ¿Cuántos tipos de hojas solamente tendríamos que hablar, ¿no? De las hojas, ¿ya? De la flor y del fruto, ¿ven? Miren, nos falta todavía buena cantidad, ¿ya? Pero hemos tratado de hacer un resumen, muy resumen, así que vamos a continuar. Listo. A ver, ¿qué son las hojas? Las hojas, cuando hablamos de las hojas, vamos a ver muchos tipos de hojas, ¿no? Así como hay de tallos y raíces, también las hojas van a ser características importantes, ¿no? De los organismos vegetales. Entonces, las hojas son órganos insertados en el tallo, generalmente verdes, esenciales para, ¿no? Casi todas las hojas son verdes, ¿no? Aunque no sé, de repente hay algún tipo de hoja de otro color, ¿no? ¿Ya? Esenciales para qué dice? Para la asimilación y respiración vegetal. Claro, muy importantes, ¿no? Por ahí van a asimilar, pues, ¿no? Van a asimilar que las luces, ¿no? La luz solar, pues la luz solar para el proceso de fotosíntesis, ¿no? Donde se va a realizar, pues, esta respiración vegetal. Y acá he puesto, ven, he puesto diferentes tipos de hojas, ven, ahí está, diferentes tipos de hojas, ¿no? Ahí podemos encontrar este tipo de hojas, ¿no? Y se va a distinguir estas características principales de las hojas y ya vamos a ver, ¿no? Una clasificación, cuáles son las partes de una hoja. Pero hay distintas tipos, formas, ¿no? O tipos de hojas, ¿no? Entonces, es esencial para la asimilación y la respiración vegetal, ¿no? Ahí podemos encontrar entonces estas hojas, ¿no? O la hoja. ¿Qué más tenemos? A ver, el origen, dice, el origen es exógeno, o sea, fuera, ¿no? Su crecimiento es limitado y se efectúa por la base, ¿no? Por la base. Vamos a ver, entonces ahí vamos a ver distintos tipos de hojas y vamos a ver cómo es la característica de su crecimiento y cómo se va a clasificar este tipo de hojas. A ver, hemos puesto un poquito más sobre la información de las hojas. Su consistencia, dice, es variable, puede ser carnoso como el aloe, ¿no? Ah, claro, la sábila, por ejemplo, ¿no? La sábila, ¿no? Sus hojas son, pues, es esas, ¿no? Es
Si tú, por ejemplo, cortas la sábila, vas a encontrar pues como una gelatina ahí, carnosos, ¿no? Blanda, como la violeta, coriácea, como la vid, ¿no? La vid es la hoja de uh, el fruto es la uva, ¿no? Bueno, la violeta es una flor. Leñosas, bueno, ahí vamos a ver, ¿no? Va a depender del tipo de planta, como la sombra de toro. Bueno, hay distintos tipos de hojas, ya vamos a ver. Entonces dijimos, generalmente, dice, el color es verde, menos de las catafilias, ¿no? Que son blancas, hojas, ¿no? Blancas, ¿no? Hay hojas de diferentes tipos de colores también, pero la mayoría son verdes. El tamaño va a depender mucho, dice, de algunos milímetros hasta más de 1 metro, ¿no? Pequeño como el tomillo, ¿no? Es una especie importante. Grandes como la del zapallo, ¿no? ¿La han visto del zapallo, de esas plantas rastreras, ¿no? Y muy grandes como las del plátano, ¿no? ¿Sí? Las hojas de plátano, ¿conocen? La palmera, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a encontrar mucho tipo de hojas, ¿no? También el espesor, dice, va a ser variable, ¿no? Delgado encima y grueso, ¿no? ¿No? Vamos a encontrar ahí y grueso como las del agave. Agave. Bueno, ahí vamos a ver distintos tipos de espesores. A ver, entonces ahí tenemos a las hojas. Ahora, ¿cuáles son las partes más importantes de la hoja? ¿No? Las partes más importantes que vamos a ver en la hoja, así como los otros, como hemos visto, las partes en la raíz, el tallo, sus clasificaciones, vamos a encontrar, pues, ¿no? El limbo, el peciolo y la vaina, ¿no? Que son las tres partes más importantes. Acá está. El peciolo, a ver, vamos a verlo en el dibujo más grande. Acá vamos a encontrarlo. Acá. Acá está el peciolo, ¿no? La vaina y todo esto sería el limbo, ¿no? Todo esto. Ya, pero dentro de la misma hoja va a haber partes importantes también, ¿no? Las ramificaciones, los nervios y todo, ¿no? El haz, el revés y todo eso, ¿no? Entonces vamos a completar esta parte de acá. A ver, vamos a completar. Listo. Ahí está. Uy, acá falta poner de color rojito, pero ya ustedes lo ponen. Entonces, completando, decimos que el limbo es la parte ensanchada de la hoja, ¿no? Ya les mencioné, el limbo es la parte ensanchada, pues esta parte todo de la hoja, ¿no? O sea, de donde nace esta parte, de donde empieza a crecer ya la hoja, ¿ven? Vamos a llamarle limbo. El peciolo es la parte prolongada y estrecha, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Esta parte, ¿no? De donde nace la parte del limbo, es la parte prolongada y estrecha que sostiene al limbo, o sea, toda la hoja, y la vaina es la dilatación de la base del peciolo, ¿no? Entonces acá, esta parte que está junto casi al tallo, ¿no? Ahí nace la vaina, ¿no? Donde están las ramas, ¿no? Ahí va a haber estas pequeñas uniones, esas ramillas pequeñas, y de ahí van a ser la, la hoja, ¿no? El peciolo y de ahí el limbo, ¿no? El limbo. Ya, entonces son las tres partes más importantes, ¿no? Que podemos considerar nosotros en la hoja, en la hoja. Pero no solamente vamos a encontrar pues esas tres partes, cada una de ellas va a tener sus partes, ¿no? Sus partes, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar pues diferentes tipos ¿no? De características, ¿no? De este tipo de hojas, ¿no? Entonces va a haber, por ejemplo,
El, el peciolos, ¿no? Va, a ver, vamos a empezar con el, ¿no? Con el limbo, ¿no? Que es la parte más ensanchada de la hoja, ¿no? Esta parte de acá, que es la parte más ensanchada de la hoja, ¿no? Vamos a encontrar diferentes estructuras, ¿no? Entonces, el limbo, por ejemplo, comprende, pues, la parte de la epidermis superior, ¿no? Y vamos ahí, por ejemplo, a encontrar a los, a la clorofila, pues ahí va a estar los cloroplastos y todo eso, ¿no? Va a haber las nervaduras, ¿no? Los, o sea, los formas de manojos, ¿no? De nervios, ¿no? Acá tenemos, ¿no? ¿No? Y va a ser distinto en los diferentes tipos de hojas, ¿no? Ahora, este tipo de órganos, ¿no? De estructuras, ¿no? De limbo, va a permitir, pues, que las células superiores, ¿no? Eh, formen espacios libres, ¿no? Entonces ahí va a ocurrir esa característica importante. El en vez es la parte externa, ¿no? O la parte al revés, ¿no? La parte detrás de la parte de la cara superior, ¿no? Que es donde encontramos alas, ¿no? O la parte superior, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esa característica, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar. También vamos a encontrar, pues, ¿no? El borde, ¿no? De las hojas, ¿no? La parte, ¿no? Del borde. Han visto que la parte del borde también es importante, es un poquito más gruesa que la parte interna, ¿no? ¿No? Y ahí vamos a encontrar, pues, también la nervadura, ¿no? ¿No? Entonces vamos a encontrar diferentes partes, ¿no? De esta parte de la hoja. Podemos encontrar también al peciolo, ¿no? Que tiene pues que tiene la misma estructura que el tallo, ¿no? Acá, ¿no? Como una parte importante, gruesa, ¿no? ¿No? Tiene una estructura muy importante que va a estar unida a una epidermis, o sea, una parte externa o tipo de piel, ¿no? Que va a presentar pues formas, diferentes tipos de formas, ¿no? Y va a depender de, de los vasos, ¿no? Liberianos sobre todo, ¿no? Para la alimentación de la hoja, ¿no? Para transportar, pues, la savia, ¿no? La savia. Ah, ya está. Entonces ahí va. Ya, entonces ahí vamos a ver también que la vaina, bueno, la vaina también va a tener, pues, diferentes partes importantes, ¿no? Esta parte es ya la parte dilatada, ¿no? Del peciolo, ¿no? Y va a tener pues la lingula, la ocrea, la estípula, ¿no? Entonces ahí van a tener, ¿no? Diferentes características. Ya eso lo van a ver un poquito más con profundidad cuando ingresen, ¿no? Qué tipos de peciolos, qué tipos de vainas va a presentar, ¿no? Esta parte de la dilatación de la base del peciolo, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esa característica principal. Ahora, como vemos, vamos a clasificar también a las hojas, ¿ven? Ahí está un tipo de clasificación que tenemos de las hojas, va a ser acá. Dice, hojas con pues este eh, clasificación según el borde, ¿ven? Acá está, según el borde que estamos viendo, ¿ven? Lisa, ¿no? Esta parte de la parte exterior, ¿no? Dentada, por ejemplo, que si tiene como pequeños dientecillos, ¿ven? Acá está lisa, dentada,
¿no? Lobuladas, tienen varios lóbulos, ¿no? Según el borde. Según la forma, lineal, acorazonada, ¿no? Por ejemplo, en las manzanas o en las rosas, por ejemplo, es medio acorazonado, ¿no? ¿No? Lancelada, ¿ven? Un poquito más grande que las lineales, ¿no? Acicular, como si fueran unas laminillas, ¿no? ¿No? La del maíz, creo, ¿no? Tiene esta característica. Redondeadas, ovaladas, ¿no? Y palmeadas, ¿no? Acá están, tipo palma, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí está según el borde y según la forma. Y compuestas, ven, varios tipos, ¿no? Por ejemplo, acá hay varios tipos de hojas, ¿no? Según sus características, ¿ven? Ahí está. Pero vamos a encontrar, pues, esto también por la clasificación de los peciolos también, ¿no? Sentadas, sentadas, ¿no? Peltadas, ¿no? Las que me recuerdo más o menos, las que he leído la otra vez, ¿no? Entonces vamos a encontrar esta clasificación de las hojas, de las hojas. Listo. Hay más, ¿no? Hay más clasificación de las hojas. Ahora, ¿qué funciones cumplen las hojas, no? ¿Qué funciones cumplen las hojas? Una de ellas va a ser de fotosíntesis, ¿no? ¿Por qué decimos de fotosíntesis? A ver, ¿por qué mencionamos la fotosíntesis? A ver, ¿quién me dice por qué las hojas cumplen la función de fotosíntesis? Porque Crack, están ¿eh? expuestos a la luz del sol. Claro, y contienen pues esa parte importante que es la absorción de la luz, ¿no? Y ahí va a ocurrir pues mediante esta clorofila, los cloroplastos, ¿no? Va a haber esa transformación de sustancias inorgánicas como el agua y las sales minerales, transformar en sustancias orgánicas para la nutrición de la planta. Pero también nos va a permitir, pues, ¿no? Generar, pues, cambio del dióxido de carbono en oxígeno, ¿no? Y ahí tenemos esa característica, la fotosíntesis, ¿no? La respiración, ¿no? La respiración, ahí está, ¿no? También cumple una función de respiración, ¿no? La planta también, pues, ¿no? Respira. Hasta los frutos, ¿no? Siguen un proceso de respiración, ¿no? De respiración, ¿no? Van madurando, van respirando, ¿no? Van respirando. Y de transpiración también, pues la transpiración, ¿no? ¿No? La respiración, por ejemplo, se realiza, pues, en todos los órganos de la planta, ¿no? La respiración. Mientras la fotosíntesis solo se realiza, ¿no? ¿No? En las paredes del vegetal, pues, ¿no? Ahí tenemos sobre todo en las hojas, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Entonces, va a haber ese proceso, ¿no? Entonces va a haber diferencias entre la fotosíntesis y la respiración, ¿no? Entonces ahí vamos a mencionar que en la respiración absorben oxígeno y liberan CO2, ¿no? Ya, entonces ahí está. Bueno, un proceso inverso, pues, ¿no? Que ocurre, pues, ¿no? En las reacciones químicas de la planta, ¿no? En las reacciones químicas de la planta. ¿Ya? Bueno, la transpiración también, pues, ¿no? La transpiración también. ¿Ya? Ahí va a haber ese proceso de transpiración. Y hay hojas, ¿no? En que también, ¿no? Almacenan sustancias de reserva, ¿no? Sustancias de reserva de las plantas. Ya, chicos, a ver, voy a buscar la asistencia y se los voy a pasar y vamos a continuar, ¿ya? Ya sé que el tema es muy largo, así que no se preocupen, las preguntas va a venir de acá de la hojita, así que no se preocupen. Ya vamos a pasar la asistencia. Voy a buscar dónde está eso de la asistencia. A ver, creo que aquí está. Ah, sí, aquí está. Copiar.
Y vamos a pegar. Pegar. Listo. Ya, voy a buscar el código un ratito, el código. Ya, chicos, a ver, tienen un minuto para hacer eso. ¿Ya? ¿Me avisan? Cada profe. Listo, profe. Ya está, Ya, profe. hija, ya. Listo, listo. Ahí tenemos la asistencia. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Y vamos a hablar ahora de la flor. De la flor. Nos vamos a quedar en esa parte ya, de la flor. ¿Qué es la flor? A ver, las chicas que les gustan las flores, las rosas. ¿No? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Sí? Listo, muy bien, muy bien. ¿Qué es la flor? Ah, las flores. ¿Les gustan o no les? A los chicos les gusta regalar flores, por ejemplo, a su mamá por el Día de la Madre, ¿no? A su, a las abuelitas, a las, ¿no? A todos los que de repente les guste, ¿no? Ahí está la A mí, flor. a mí me gustan todas las que se llaman Rosa. Ah, también te gusta todo. Ya, muy bien, muy bien. Ahí está, le gusta. Creo su enamorada se llama Rosa. Ya, ahí está. Es el órgano reproductor de quién? De las plantas. Ahí está, hemos puesto ahí una pequeña flor ahí. Hay diferentes tipos de flores también, ¿ah? Entonces ahí está. Acá vamos a poner, entonces acá ustedes ya lo completan, ¿no? Es el órgano reproductor de quién? De las plantas, sobre todo de las plantas superiores, ¿no? Vamos. Ya, entonces, si ustedes ven las características de las plantas, vamos a encontrar, pues cada una tiene diferentes tipos de formas de hojas, de tallos, de raíces, ¿ven? Y estamos viendo cada una de ellas cómo cumplen distintas funciones, ¿no? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que esta flor, por ejemplo, va a haber dos tipos de flor, la flor completa y la flor incompleta, ¿no? Entonces ahí vamos a conocer, pues primero a la flor completa, ¿no? Entonces, en las cuales dice, va a presentar, dice, ciclos florales, ¿no? O sea, va a haber un ciclo, un tiempo, ¿no? Un tiempo, ¿ya? Un tiempo, un ciclo floral, ¿no?
va a tener envolturas, ¿no? Florales. Y dentro de ellas vamos a ver a quién, a la corola, formada por los pétalos, y al cáliz, formado por los sépalos. Ahí está. Entonces, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, acá está, ¿no? Este serían los pétalos, y este que está abajito como pequeñas ramitas son los sépalos, ¿no? Ya acá va a haber pues el ciclo, ya acá va a estar presente, ¿no? Los ciclos florales, ¿no? Las envolturas florales. Pero hay otro tipo de que son las flores incompletas, ¿no? Las hermafroditas, estambres y pistilos en la misma flor, ¿no? Ya vamos a ver eso. Por ejemplo, acá vamos a encontrar, pues, acá están, ¿ven? Los estambres y pistilos en la misma flor. Acá está el cáliz, por ejemplo, los sépalos, como les mencionaba, ¿ya? Y las diclinias o unisexuales, ¿no? Unisexuales, flores que tienen estambres sin tener pistilo o que tienen pistilo y carecen de estambre. ¿Se acuerdan de ese tipo de, la otra vez hablamos de ese tipo de características cuando hablamos de las criptogénesis, ¿no? Y hablamos de los pistilos, ¿no? De los pistilos y de las y de los estambres, ¿no? El pistilo era la parte del ovario, ¿no? Del ovario de la flor, y los estambres eran donde estaban el polen, ¿no? La polinización, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar esa característica muy importante de este tipo de flores, ¿no? Una flor completa y flores incompletas. Ya estamos viendo por qué son incompletas, ¿no? Estambres y pistilos en la misma flor, hermafroditas, ¿no? Las que mayormente conocemos, y las diclinias o uñas sexuales, las que no tienen pistilo, ¿no? Y otras que solo tienen estambre, ¿no? Entonces, por eso el proceso de polinización es muy importante en este tipo de organismos, ¿no? De organismos, porque ahí va a haber, ¿no? El proceso de la creación o la fertilización del fruto, ¿no? Y vamos a poder, ¿no? Cumplir con el ciclo vital de una planta, ¿no? La formación del fruto. Ya, chicos, de ahí nos vamos a quedar, que van a tener otra clase y de repente vamos a tener dificultades con otros profesores. Ya, listo. Recién has entrado, ¿cómo te voy a mandar la asistencia? ¿Qué ha pasado, Fran? A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Antes que cierre la clase. Nada, profe. ¿Tú eres del grupo A o del grupo B? ¿Del primer grupo? Profe, ¿Tú de qué salón eres? Ya estoy acabando la después, clase. Después. grupo 2. Ah, ya, 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 ya. Ya, entonces para el grupo 2 vas a esperar, ¿ya? Ya, chicos, ahí nos quedamos, ¿ya? Ya está en la plataforma.